Televidentes, un cordial saludo y bienvenidos a Impacto Sindical, un espacio creado para que las organizaciones sindicales tengan vocería y hablen sobre sus problemáticas y la actualidad de estas mismas. Para dar inicio al programa tendremos a Juan Carlos Cardona, directivo de la CUT seccional Risaralda, quien nos hablará un poco sobre el acompañamiento que ha brindado a la organización sindical, la UNEP, quienes en esta ocasión serán el centro de atención. Vamos con la nota. Bueno, primero resaltar y manifestar que la UNEP es uno de los sindicatos bancarios más luchadores y clasistas a nivel nacional, que hoy enfrenta lo que enfrentamos todos los sindicatos clasistas, la arremetida de la patronal desconociendo derechos laborales de los trabajadores afiliados a los sindicatos, pero además también el desconocimiento de las garantías sindicales, de las garantías que tienen los directivos sindicales y inclusive desconociendo el derecho a la protesta y a la publicidad, a los medios de expresión de los sindicatos. Pero la UNEP, como lo tiene que hacer, como lo ha venido haciendo, pues ha dado muestras de que en el departamento de Risaralda existe, está viva y lógico cuenta con el acompañamiento de la Central Unitaria de Trabajadores a la cual están afiliados y de los otros sindicatos que reconocen en la UNEP, en la dirección sindical de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, su directiva Risaralda, pues que son luchadores y que han acompañado la pelea de los diferentes sectores. La importancia de que los trabajadores entiendan por qué está luchando la UNEP, que los trabajadores entiendan que aquí la pelea no es una pelea visceral entre el sindicato y el patrón, la pelea está enfocada en que la UNEP está luchando por las garantías que se están viendo desmejoradas en sus trabajadores, porque hay una realidad hoy, no solamente desconocen al sindicato, las luchas del sindicato y las garantías que tienen en las negociaciones colectivas, sino que además de eso, hoy, a través de los corresponsales bancarios, están quitando puestos de trabajo, estabilidad laboral. Esa es la pelea, que lo entiendan los trabajadores, que lo entiendan la comunidad y que entiendan que la realidad es que el sindicato está hecho para pelear por los derechos de los trabajadores y por eso que quieren, lamentablemente hoy, desconocer ese derecho y acabar con las organizaciones sindicales. Televidentes, a continuación traemos con ustedes el presidente de la UNEP, William Gaviria, que nos hablará un poco sobre la historia de su organización sindical y la lucha que está venido dando a través de los años. Un cordial saludo para todos los televidentes y la audiencia de Impacto Sindical. Soy el presidente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEP en la seccional Pereira. La Unión Nacional de Empleados Bancarios es el sindicato de industria más representativo del sistema financiero colombiano. Es importante destacar que la UNEP nació en 1958, cuando la lucha obrera era manejada, dominada o caracterizada por la existencia de sindicatos de base o de empresa. Es así como al interior de los bancos de la época, como fueron el Banco Central Hipotecario, el Banco Cafetero, el Banco Ganadero, el Banco Popular, el Banco de la República, entre otros, el Banco de Bogotá, el Banco del Comercio, etcétera, etcétera, todos esos bancos tenían sindicatos de base o de empresa. Quiere decir esto que los afiliados que tenía cada organización sindical eran los de su propio banco y de esta manera empezaron a conseguir derechos extralegales o convenciones colectivas de trabajo a través de la negociación de pliegos de peticiones, los cuales empezaron a fructificar a principios de la década de los años 50, pero finalizando esta década, los empleadores se las idearon para marchitar la afiliación de los trabajadores a los sindicatos de base y fueron ellos quienes crearon un sindicato patronal que lo llamaron Unión Nacional de Empleados Bancarios y afiliaron a los subgerentes de los bancos, Bogotá, Caja Agraria, Banco Popular, entre otros, y a todos los mandos medios y a la dirección o dirección mediana de los bancos y pusieron entonces a negociar pliegos de peticiones patronales en ese sindicato y para ello los sindicatos de base definieron una estrategia para atacarlo y fue la afiliación masiva de todos los trabajadores que estaban afiliados antes a los sindicatos de base, una afiliación masiva a la UNEP. Y de esta manera
tuvieron la mayoría y hacia 1961 lograron tener la conducción de ese sindicato. Pero es importante precisarle a los televidentes y a la ciudadanía en general que para la década de los años 60 los sindicatos de industria no tenían mayor relevancia. Tuvo el sindicato patronal, pues porque era un sindicato patronal, pero una vez los trabajadores se tomaron el sindicato de industria, fue desconocido por los empleadores y por el gobierno, porque incluso no había legislación aún sobre los sindicatos de industria a nivel nacional. Es así como continúa entonces el fortalecimiento de Sintra Banca en el Banco Cafetero, Sintra Ganadero en el Banco Ganadero, Sintra Popular en el Banco Popular, Astraban en el BCH, Anebre en el Banco de la República, y se volvieron a fortalecer los sindicatos de base hasta la década de los años 90, cuando empieza el modelo neoliberal a generar despidos masivos de trabajadores, y es entonces ya cuando por esta internacionalización de la economía, los bancos extranjeros empezaron a tener importancia en el ámbito colombiano y los bancos nacionales empezaron a desmantelar las plantas de personal, los banqueros, llegando entonces a correr riesgo la existencia de sindicatos de base por una razón sencilla que es bueno precisar. Para que pueda existir una subdirectiva seccional en cualquier ciudad del país, tienen que haber más de 25 afiliados. Entonces cojamos como ejemplo el Banco del Comercio en la época. El Banco del Comercio en Pereira, que tenía más de 50 trabajadores, empezando la década de los años 90, solo tenía 26 trabajadores, de los cuales solo había unos 18 afiliados, lo que impedía que hubiese una subdirectiva. Lo mismo sucedió en los otros bancos, en donde en algunos municipios del país ya no había los 25 afiliados, incluso ni los 12 para un comité, y eso obligó a que todos los trabajadores buscaran un mecanismo de afiliación que les permitiera continuar la lucha sindical sin la desaparición de subdirectivas. Es así como los sindicatos de base de la época, Sintrabanca y Sintra Popular, entre otros, tomaron la decisión de tomar nuevamente la personería jurídica de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEP, y hacer una fusión, dejarse absorber por ese sindicato, y a partir de 1991-92 se renace como sindicato de industria UNEP y se marchitan los otros sindicatos de base. A partir de allí entonces empieza un trabajo bastante difícil, porque es mucho más fácil el trabajo o la lucha sindical de empresa, porque es la problemática de los trabajadores de mi empresa, y se vuelve un poco más compleja cuando se trata de un sindicato de industria o de rama económica en donde los trabajadores ya son de diferentes entidades, en donde no había una sola convención, sino que era una cantidad de convenciones en cada uno de los bancos que aún no logramos unificar en una sola. Por ejemplo, cajeros deberían ganar el mismo salario en todos los bancos, haber un escalafón para los trabajadores bancarios que empezara por cualquier cargo, mensajero, oficinista, analista, asesor comercial, cajero, jefe, etcétera, y tener la misma escala salarial. Pero en este momento aún los sindicatos de industria y los de base no logramos que haya una unificación en materia de derechos convencionales. No obstante esas dificultades que existen, hay que destacar que como sindicato de industria hemos podido trascender de lo gremial a lo político. Ya la lucha no es solo por la hora extra, por negociar el pliego de peticiones, sino que la UNEP tiene mucha importancia en el debate de los problemas de carácter nacional, en la agenda legislativa. Se incorpora entonces, por ejemplo, ahora en el tema del proceso de paz, se mete, por ejemplo, a analizar el tema económico en el país y toda esta crisis. Y es por ello entonces que podemos afirmar sin menor temor a equivocarnos que la Unión Nacional de Empleados Bancarios es el sindicato de industria, de los trabajadores del sector financiero más importante del país, no solo por su número de afiliados, que cuenta con más de 12.000 afiliados, no solo por la cantidad de bancos que agrupa o que están afiliados sus trabajadores a este sindicato, que están los trabajadores de todos los bancos, de varias entidades como fondos de pensiones, corporaciones, compañías de financiamiento, cooperativas, etcétera, sino porque
no solo se limita a negociar pliegos de peticiones, a trabajar el tema gremial particular de los trabajadores, sino porque la UNEP trascendió. Y ahora la UNEP juega un papel muy importante en la problemática nacional, y es así como en la actualidad es una de las organizaciones que al interior de la CUT, junto con otras organizaciones, viene jalonando y liderando todo este debate nacional sobre el proceso de paz que tiene tantos enemigos, pero que la población tanto reclama. Entonces, como presidente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEP, sí quiero informarle a toda la opinión pública en general que en el siglo XXI, en el año 2017 y en adelante, los sindicatos de base corren mucho peligro de extinción, y por ello la única alternativa es intentar incluso conformar un sindicato único en cada sector. Hay dificultades para ello, pero una de las banderas de la UNEP es continuar luchando con las otras organizaciones hermanas para unificar la lucha sindical en una sola organización en el mediano plazo, y para que los trabajadores y la población tengan una organización fuerte en el país que los represente y que los defienda. Televidentes, dando continuidad a Impacto Sindical, a continuación nos hablará la fiscal de la UNEP, quien nos hablará de un tema muy importante, y es el rol de la mujer, tanto en la organización sindical como en la sociedad. Cordial saludo, buenas tardes. Mi nombre es Luz Dieni Velázquez, pertenezco a la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEP, soy la fiscal, y quiero comentarles sobre las mujeres en la UNEP. A partir de 1992, en la UNEP se le ha dado mayor importancia al trabajo de las mujeres, porque un 60% de los trabajadores son mujeres trabajadoras que tienen hijos, que son madres cabeza de hogar. Por eso, dicha importancia ha permitido que las mujeres del sector tengan mayor espacio en el sindicato. Es más, la presidenta de nuestro sindicato es una compañera de Bancolombia, ya reelegida por 2 periodos. Al finalizar, las mayores problemáticas de las trabajadoras del sector financiero son acoso laboral, acoso sexual y tercerización, que afectan mucho para tener un proyecto de vida en las mujeres del sector. En el mes de junio, la gerente de esta oficina, doctora Olga Lucía Duque Echeverri, llamó a descargos a la fiscal del sindicato, supuestamente porque no saludó a la gerente de zona, porque no se sonrió con ella, porque no subió en horas de cuadre a la gerencia, no sabemos para qué diablos. Posteriormente ha continuado la arremetida. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes del programa Impacto Sindical. Como tesorero acá del Sindicato de la Unión Nacional de Empleados Bancarios de la ciudad de Pereira, les informamos que este semestre va a ser un semestre de conflicto, ya que pasamos un pliego de peticiones a Banco GNB Sudameris, Bancolombia, Banco de Bogotá, Bancolombia, entre otros, donde nuestro sindicato hace presencia. También denunciamos en especial al Banco Finamérica, hoy llamado Bancompartir, por la alta rotación de personal que se vive allí, las metas inalcanzables, y también denunciamos las jornadas laborales extensas en los cierres, los últimos días de mes en algunas ciudades donde no existe en estos momentos el sindicato o no hace presencia la UNEP. Exigimos también todo lo relacionado con la nivelación salarial, trabajo en condiciones dignas, como es el acceso a la salud, la educación y vivienda. Estamos luchando por una paz con justicia social y encaminados a que todos los trabajadores del sistema financiero en general puedan tener trabajos en condiciones justas y dignas. Bueno, televidentes, esos eran algunos de los directivos de la UNEP, Unidad de Empleados Bancarios, quienes abrieron las puertas a Impacto Sindical para hablar sobre las problemáticas y también un poco sobre la lucha que ellos vienen realizando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse en el botón que aparece aquí abajo rojo, suscribirse, para que tengan nuestras notificaciones sobre lo que es
más de la actualidad del sindicalismo en el departamento de Risaralda.